Este año quiero que las charlas que vengo haciendo desde la segunda edición tengan una impronta personal, vinculada a la cultura y sobre todo a mi experiencia tanto como escritor, como individuo, como persona, pero también en este caso he querido incidir en la experiencia como lector. La lectura constituye una de las formulaciones más importantes de la actividad humana y del crecimiento espiritual. Esa lectura, y por eso les he querido dar allí mi experiencia de la lectura en un cuento que se está repartiendo que se llama El mal de Q, y que ya lo podrán leer ustedes y que tiene una conexión, una vinculación directa con el Quijote y con la Metamorfosis de Kafka. Por eso de allí la Q de Quijote, que también es un homenaje a Kafka. Dado que tengo cronometrados unos 45 minutos, no los voy a entretener más y vamos a cumplir los tiempos, sobre todo para que Aníbal Tampasi pueda editar con normalidad esta charla. El mal de Q, la enfermedad del lector. Dentro de cada individuo suena una voz honda, una voz que viene de lejos. Esa voz y el instinto nacen de la misma pulsión. Ambos, el instinto y la voz, tienen el mismo cometido, la preservación de la especie humana. Uno mediante la cópula y la otra mediante el espíritu. La voz es lo que humaniza el instinto para trascender el animal, dotándolo de la conciencia de ser y moviéndolo a conocer la realidad de su propia existencia, de su estar en el mundo. Es así que esta pulsión primaria de la criatura humana se manifiesta en el placer de sentir y el gozo de conocer y saber, factores que están en los fundamentos de su evolución como especie y como civilización. Esta voz es una energía creadora hecha de luz y sonido, que según la tradición sánscrita generó el lenguaje cuando las vocales, hálito del espíritu, encontraron la matriz, la carne, de las consonantes para formar las palabras. De aquí que la palabra pueda ser considerada energía genésica de naturaleza tanto fónica como luminosa. Esta voz es audible en el alma de los hombres y según la sensibilidad de cada uno recrea realidades que a pesar de su fugacidad le sirven al individuo y a su comunidad para dar sentido a la existencia. Esta escritura y la lectura son parte de un proceso que se inicia con la audición silenciosa de esta voz interior que compromete el pensamiento e imaginación. Escribir y leer son recursos de la inteligencia para traducir y transmitir la experiencia humana, el saber, de generación en generación. En nuestra cultura judeo-cristiana, la civilización es fruto de un castigo infligido a la primera pareja después de que Eva escuchara a la serpiente. El mito de Eva, desde la moral de los escritores bíblicos, es el mito del pecado original. Pero el mito también puede ser interpretado como el relato de la primera rebelión humana por su emancipación y su lucha por obtener el conocimiento en manos del poder, en este caso divino, que había instituido que el hombre y la mujer debían ser criaturas inocentes, disciplinadas y sumisas. Como se recordará,
En el Génesis se lee que Yahvé había puesto al hombre a cultivar y cuidar el jardín, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento, so pena de muerte. No obstante esta prohibición, la mujer comió e hizo comer el fruto del árbol al hombre, provocando que se descubrieran desnudos y sintieran vergüenza de su desnudez. Para Yahvé, esta falta era tan grave que maldijo a la serpiente, la incitadora, y la condenó a arrastrarse, a la mujer a parir con dolor y estar sujeta al hombre, y a éste a ganarse el pan con el sudor de la frente. De este modo, el relato mítico da cuenta del hecho que originó la colonización del mundo, arrastrando consigo un sistema de organización social patriarcal, cuyo modelo edénico es el de la explotación del hombre sumiso e ignorante y de la mujer sometida al varón. Pero volvamos a las causas de la expulsión. En el Génesis 3:22 se lee: después, el Señor Dios dijo, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda sus manos, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. He aquí la causa del temor divino. El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, es decir, igual a los dioses, y por lo tanto con capacidad para acceder al conocimiento y de esta forma disputarle el poder. Lo cierto es que siguiendo en este marco de las Sagradas Escrituras, la rebelión humana contra la opresión divina se produce en el momento en que Eva es tentada por la serpiente. Pero esta tentación, sin embargo, podría tomarse como un escuchar la voz. Escuchar esa voz interior que nace fuera de la jurisdicción del tiempo y nos trae noticias del todo, de lo sucedido y de lo por suceder. Pensemos en Pitón, la gran serpiente que en los mitos délficos habla a través de las pitonisas. Pensemos en el momento en que la diosa Atenea ordena a la serpiente Ericción: limpia con tu lengua los oídos del Tiresias para que pueda entender el lenguaje de las aves proféticas. De ser así, la serpiente sería metáfora del instinto espiritualizado que revela al hombre las visiones de otras realidades que están en su interior. Por esto, al comer el fruto, Adán y Eva abren los ojos y ven su desnudez, y al hacerlo, comprenden que pueden discernir entre el bien y el mal y que este discernimiento es un saber que les da un nuevo estatuto existencial en el mundo. En este momento, Eva y Adán se humanizan y descubren solos, desterrados de su patria, el paraíso, a un territorio hostil, el mundo, donde el sentimiento de extranjeridad angustiará para siempre al género humano. Pensemos ahora en los albores de la humanidad y en ese individuo impelido por una poderosa fuerza interior, la misma que movió a Eva a probar el fruto prohibido, a dejar en las anfractuosidades de las rocas o en las paredes de las cuevas donde se refugiaba huellas de sus manos, figuras de animales, escenas de caza o signos que eran síntesis de representaciones humanas o divinas como el indalo, fórmulas tentativas de un diálogo con una realidad que deseaba comprender. En ese estado primitivo y a partir de su deseo de conocer y trascender su entorno y su realidad física para acceder a lo desconocido, el hombre procurará analizar y explicarse las cosas del mundo y al mismo tiempo hallar la manera de dar un sentido a su inexplicable aparición en el cosmos. En este momento crucial de la historia de la humanidad es cuando se activa la imaginación como una fábrica de mundos posibles y con ella la necesidad de habitar y ocupar el mundo y sus realidades, tal como pretenderá hacerlo Don Quijote, cuando salga a desfacer en tuertos. Sin embargo, para que esta soberbia empresa sea posible, será necesario que se desarrolle el instinto gregario y el establecimiento de una gramática social que ordene la realidad y asegure y dé cobijo a la vida humana en grupos y comunidades sobre los cuales se edificarán y sucederán
las civilizaciones hasta el presente. Esto quiere decir que como parte de su portentoso proceso evolutivo, el ser humano irá ejercitando su inteligencia para descifrar los mensajes de la voz interior y la cartografía de sus visiones y, consecuentemente, crear los signos que lo hagan inteligibles a la comunidad. La domesticación del fuego significó, según Lévi-Strauss, la primera transgresión humana contra la naturaleza, transgresión que dio al hombre acceso a la cultura, la cual, separándolo de aquella, de la naturaleza, lo situó en la historia asegurando la supervivencia de la comunidad. Es en este momento en que cabe suponer, como eco verbal de la voz interior, surge el relato oral para sustentar la identidad del grupo y dar continuidad a su vivencia en el tiempo y en el espacio. Y así, como la narración oral dio causa al torrente verbal de la voz, la escritura permitió fijarla en la memoria gráfica. El arte de la escritura nació hace 6.000 años en tierra de Sumeria. Y no fueron poetas los artífices de su creación, sino los administradores reales necesitados de cifrar las cuentas de los primitivos reinos mesopotámicos. La acuñación gráfica en un soporte sólido de la realidad administrativa, es también respuesta a la exigencia del alma humana de saber, hacer saber y fijar el conocimiento hasta entonces sujeto a la memoria y por lo mismo vulnerable a la acción erosiva del tiempo. La invención y desarrollo de los sistemas gráficos de escritura constituye un nuevo y soberbio escalón cultural que hace posible el fundamento sobre el que se asientan las grandes civilizaciones que por distintos caminos y formulaciones se han prolongado hasta hoy. La escritura alfabética, como evolución de la escritura ideográfica, es decir, aquella en la que cada trazo representa una frase, se verificó paulatinamente en la región sirio-palestina entre los siglos XVIII y XIV a.C., siendo esta última centuria el abecedario más antiguo que se conoce y que contenía 30 signos. Tanto los griegos como los egipcios coinciden en atribuir a los dioses el origen de los sonidos inteligibles y de los signos gráficos dándole un orden determinado. Para los griegos fue Hermes quien dio a los sonidos las formas cuneiformes inspirándose en el vuelo de las grullas, mientras que para los egipcios el inventor de las letras fue Tot, cuyo animal sagrado era el ibis, ave semejante a la grulla. Isidoro de Sevilla, santo y erudito cristiano que vivió entre los siglos VI y VII, explica en sus etimologías que cuando el mítico Cadmo llevó el alfabeto egipcio a Grecia, alteró el orden divino de las letras, pero mantuvo en el primer lugar la letra alfa, cuya representación gráfica es la reducción de un compás, símbolo del dios, y porque alfe, en fenicio, significa buey, y este animal era propio de Beocia. Y dejó en el último lugar a omega, cuya representación gráfica es una antigua lámpara, síntesis del fuego, lo cual nos vuelve a llevar a ese momento en que la tosca conciencia del hombre primitivo percibe la voz interior y siguiéndola relata alrededor del fuego las hazañas de sus antepasados. La atribución a los dioses de las creaciones de la palabra y de la escritura y del orden alfabético no fue inocente, como tampoco lo fueron las alteraciones de este. Significó que las castas sacerdotal y guerrera, en tanto interlocutoras exclusivas de la divinidad, mantuvieron el control de su poder sobre las masas incultas. La complejidad de los primeros signos y las dificultades de su escritura en soportes muy rudimentarios, como piedra, arcilla, papiro, pergamino, etc., favorecieron esta apropiación de la voz y el dominio social. El momento en que Yahvé, durante las jornadas del éxodo hebreo, encarga a Moisés transmitir sus mandamientos al pueblo de Israel, primero de modo verbal y después de sendos encuentros en la cima del Sinaí, 2 veces por escrito, para que mostrase ese documento a la multitud, ejemplifica esta apropiación y control de la masa. Cito: El Señor dijo a Moisés:
talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras, y yo escribiré en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las que tú rompiste, en el Éxodo 34:1. La cita nos permite también volver al punto en que el instinto de supervivencia y la pulsión espiritual se aunan. Movidos por la necesidad de dar al pueblo un orden moral que sustente una organización social cohesionada a fin de superar las adversas condiciones del Éxodo, Moisés reconoce escuchar la voz que le habla y le inspira las reglas. Esa voz íntima que los redactores bíblicos atribuyen a Yahvé se abre paso a través de la violencia y la desorientación circunstantes en el espíritu de Moisés para dar sentido a ese penoso peregrinar por el desierto antes de llegar y ocupar la tierra prometida. Recordemos esto: habitar y ocupar el mundo. Intuitivamente, Moisés sabe que la fortaleza de su liderazgo religioso y social sobre un pueblo arisco y desconfiado reside en el misterio de esa voz y en el mantenimiento de la exclusividad del diálogo con ella antes que en la fuerza represiva que conforman los levitas y los guerreros. Pero si la casta sacerdotal, como la hebrea, tuvo en los profetas los interlocutores de la voz interior, la casta guerrera los tuvo en los aedas y rapsodas que cantaban las hazañas míticas de héroes y dioses mucho tiempo antes de que la escritura apareciera para darles perdurabilidad, conservando su fuerza épica. El punto de contacto entre el profeta y el aedo o rapsoda es el vate, vocablo con el que también se designará al poeta y que en las antiguas Grecia y Roma nombraba a quienes tenían el don de la profecía, del vaticinio. El lugar de los vaticinios en Roma era el Vaticanus Mons, la colina vaticana o colina de los vates. Al parecer, vate es una palabra de origen celta cuya raíz es el vocablo preindoeuropeo wat, que significa soplo, incitación espiritual, inspiración, que también nos remite a la tradición sánscrita sobre el origen de la voz interior. El perfeccionamiento del sistema alfabético griego dio lugar a uno de los momentos más luminosos de la etapa fundacional de la cultura occidental. En el contexto de la democracia griega, cuyo alcance estaba limitado a los ciudadanos nativos o naturalizados, se hizo explícita la toma de conciencia de la autonomía del ser humano respecto de los dioses y los principios étnicos fundamentales que debían regir su conducta en el mundo. El conocimiento, tanto en el ámbito privado como en el público, centró la discusión y la reflexión de los sabios griegos, tocando todos los temas y ciencias físicas y metafísicas que atañen a la vida humana. En este debate, en el cual la ciudadanía griega fue partícipe más o menos pasiva en el ágora, no fue ajeno, como tema de discusión, la naturaleza de la lengua y del lenguaje, lo cual redundó en un extraordinario desarrollo de la escritura, su gramática y sintaxis, como respuesta a las exigencias de transmisión del conocimiento en todos los campos del saber. Este vigoroso impulso tuvo continuidad en la cultura romana, que heredó e hizo propias muchas aportaciones griegas, incluso con la colaboración de griegos cultos esclavizados. De este modo, el latín se extendió como lengua administrativo-cultural en todo el territorio imperial, calando tan profundamente que para cuando se consumó la decadencia del poder político y militar de Roma, siguió vigente como lengua vehicular. El latín y las lenguas prohijadas por el fervor fueron la columna vertebral del poder político e influencia espiritual de la Iglesia, que aseguró la continuidad de la cultura grecorromana cristianizada. En esos siglos transicionales, la Iglesia desarrolló desde los reductos conventuales como los cenobios de San Gall o Liébana, entre otros, numerosas estrategias que complementaban pedagógicamente el mensaje oral que portaban sus misioneros, tales como los pesebres, los autos sacramentales, las procesiones, etc., al mismo tiempo que hacía de la copia de libros un arte y de la producción de papel vitela una industria. No obstante,
las dificultades de los monjes, muchos de ellos semi-analfabetos, para cumplir con su misión evangelizadora, hicieron patente el problema que a causa de la política de control del conocimiento suponía la vigencia de una grafía abigarrada que a simple vista imponía una masa oscura y compacta del texto muy difícil de leer. Ténganse en cuenta, además, que muchos soberanos de la época eran analfabetos y ellos, como los incultos siervos de la gleba, necesitaban que se les leyeran los libros, de modo que la lectura en voz alta también era una forma de mantener el control y la administración del conocimiento y al mismo tiempo de la formación ideológica de los individuos de acuerdo con los parámetros de la moral religiosa institucionalizada. Hacia la segunda mitad del siglo VIII, a instancias del rey franco Carlos I, más tarde emperador Carlomagno, se creó la Escuela Palatina de Aquisgrán, donde confluyeron los más grandes sabios de la Europa cristiana de la época, quienes promovieron una revolución cultural de muy vasto alcance, algunos de cuyos pilares aún sostienen a la civilización europea. Entre estos sabios estaba Alcuino de York, uno de cuyos aportes más importantes fue la simplificación de la grafía con la letra carolingia o redondilla. La utilización de esta letra permitió extender la alfabetización a sectores hasta entonces marginados de ella y consecuentemente facilitar la difusión de las escrituras sagradas y de otros saberes como los astronómicos, los matemáticos y la recuperación de obras de la cultura griega y romana. Pero a pesar de estos importantes avances, la transmisión del conocimiento siguió acotado a la élite sacerdotal y sus allegados. En el siglo IV, Agustín de Hipona había quedado perplejo viendo al monje Ambrosio leer para sí sin que se le oyera hacerlo. Y cito: cuando leía, sus ojos se desplazaban sobre las páginas y su corazón buscaba el sentido, pero su voz y su lengua no se movían. La idea de que pudiera leerse en silencio resultaba perturbadora porque hacía más evidente el misterio de esa voz capaz de prolongar su naturaleza inaudible en el interior del individuo. Por esto, la lectura silenciosa aún tuvo que esperar mucho tiempo antes de que se generalizara como hábito. No será hasta después de 1440, año en que Johann Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, que la lectura en silencio empezó a extenderse muy lentamente. La lectura en voz alta y la persistencia de grandes masas analfabetas de la población continuaron vigentes durante siglos, mientras los cambios sociales y políticos que se fueron sucediendo determinaban el fin del feudalismo y una nueva percepción del mundo. Los viajes geográficos de exploración, a raíz de los cuales se produjo el descubrimiento europeo de un nuevo continente y la confirmación de la esfericidad de la Tierra y el carácter heliocéntrico de nuestro sistema planetario, son parte de la génesis de la revolución cultural, social, política y económica que se produjo en Europa. Estos nuevos horizontes también se abrieron para la voz interior, hasta entonces más o menos acotada a la continentalidad territorial y espiritual representada por el espacio mítico de la Europa feudal. Durante el Renacimiento, el humanismo puso al hombre en el centro de la creación y la voz interior, aliada a la imaginación y la fantasía, provocó una suerte de explosión de la literatura ficcional, abriendo una brecha en el control de las clases dominantes, el control que ejercían las clases dominantes. La reacción no se hizo esperar. La quema de libros y al principio, tal vez de un modo más intuitivo que premeditado, la limitación y distorsión de la voz profunda fueron los principales recursos empleados por las clases dominantes para mantener su hegemonía. Borges, en uno de sus ingeniosos artificios literarios, La muralla y los libros, refiere la historia de Shi Huangdi, el emperador chino del siglo III a.C., que mandó construir la gran muralla que lo separara de los bárbaros y destruir
todos los libros anteriores a él para que la historia comenzara con su imperio. Cito: quemar libros y erigir fortificaciones es tarea común de los príncipes. Lo único singular de Shi Huangdi fue la escala en la que obró. Apunta Borges, no sin ironía, y añade que el soberano hacía marcar con un hierro candente a quienes ocultaban los libros y los condenaba hasta el día de su muerte a construir su desaforada muralla. Pero entre las conjeturas de Borges acerca de los distintos motivos que habrían llevado a aquel alucinado soberano a quemar los libros, llama la atención esta. Destruyó los libros por entender que eran libros sagrados, o sea, libros que enseñan lo que enseña el universo entero o la conciencia de cada hombre. ¿Cómo no volver aquí, al momento en que Eva come el fruto del árbol prohibido y pensar que este árbol se corresponde con la inquietante metáfora borgiana del libro que contiene todos los libros, cuya lectura provoca la furia divina y la expulsión del paraíso, territorio también amurallado por una idílica ignorancia y la promesa de una vida eterna? Temor a la extensión del saber laico y furia inspiran a la Iglesia la persecución y destrucción de libros incluidos en el índex elaborado por la Inquisición. El mismo temor y la misma furia que mueven a los nazis a hacer lo propio en Alemania en la noche del 10 de marzo de 1933 y a cuánto estado totalitario ha habido en el planeta como el que vivimos en Argentina desde el 24 de marzo de 1976. Los que queman libros, los que expulsan y matan a los poetas, saben exactamente lo que hacen. Escribe George Steiner en Logócratas. De este saber es debido a que el poder de los libros es inmenso y puede tener efectos dispares sobre sus lectores. Pero la quema solo puede darse en situaciones y estados de extrema violencia difíciles de sostener en el tiempo, por lo cual era necesaria otra forma de control más sutil y efectiva, capaz de anular o al menos condicionar la libertad de interpretación de los lectores. Es así como, poniendo énfasis en el pasatiempo y en la fácil comprensión que supuestamente demandan las masas, surgió una retórica estilística y formal que tuvo en el argumento su principal recurso para embretar y guiar el pensamiento y legitimar una determinada visión e interpretación de la realidad. Los libros de caballería de la época renacentista, cuyo correlato actual son los bestsellers y demás literatura de consumo, degeneraron en fantasías delirantes hasta que sus imposturas fueron puestas en evidencia por los cronistas del Nuevo Mundo, donde hasta el mismo paisaje sobrepasaba la artificiosa imaginación de los adocenados escritores europeos de entonces. Estos libros, tan entretenidos, no eran inocuos, pues traían consigo el virus de la alienación de los lectores, una enfermedad que llamaremos mal de Q, por ser Cervantes el primero en enunciarla en su Quijote. Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún de la administración de su hacienda, y llegó tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra para sembrarlas de sembradura, para comprar libros de caballería en que leer, y así llevó a su casa tantos cuanto pudo haber de ellos. Capítulo 1. No es casualidad que Cervantes haya percibido y expuesto a través de su personaje la enfermedad que ya amenazaba la salud y la autonomía espirituales del lector en la era moderna. Cervantes no solo era consciente de ser el primero en novelar en lengua castellana, como afirma en el prólogo de sus novelas ejemplares, sino también de la fidelidad debida a la voz interior. De aquí que su escritura no sea una respuesta dócil al gusto generalizado del lector de su época, sino expresión honesta de la voz de su alma, de su voz interior.
Esta expresión cabal de la voz interior, ajena a los intereses e intenciones de cualquier otra equívoca voz externa, ya sea política, religiosa, etc., hace que un libro tenga un verdadero poder y suscite diferentes reflejos en distintos lectores y hasta en un mismo lector en diferentes momentos de su vida. Esta complejidad hace que estos libros sean tildados de difíciles de entender porque siempre queda en el alma del lector la sensación de que algo se le escapa, aunque al mismo tiempo lo entendido le abra otras ventanas a su imaginación y a su modo de ver el mundo. Los únicos libros que pueden ser totalmente comprendidos, asimilados y digeridos son los libros argumentales y oportunistas que recrean un mundo que se agota en sus páginas y favorecen la evasión del lector sin beneficio alguno para él. Libros que no solo le niegan a este lector el pensamiento, sino que le ahogan su capacidad de imaginar. Cervantes es, si no el primero, uno de los primeros que vislumbró la vulnerabilidad del lector, al que disecciona a través de don Alonso Quijano y prefigura los síntomas de su enfermedad. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro. De manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. También en el capítulo 1. La enfermedad de don Alonso Quijano, ese mal de Q, lejos de ser combatida, fue incentivada por la industria del ruido y la confusión, extendiéndose como una pandemia sobre las aún incipientes masas lectoras. A partir del siglo XIX, cuando se acelera el avance científico-tecnológico y el campesinado inicia su éxodo hacia las ciudades formando los conurbanos proletarios, es el momento del despertar de la industria editorial y con ella de la extensión de la enfermedad del lector. La industria editorial, precediendo a lo que más tarde harán los medios masivos de comunicación a otra escala, apuntala, apoyándose en las tendencias románticas y realistas, el proceso de naturalización en el imaginario social de la moral burguesa y los principios del liberalismo político-económico. Moral y principios que, enarbolando la bandera de la libertad de comercio antes que de las personas, inspiran las guerras, por ejemplo, las guerras de emancipación americana, que darán lugar a naciones configuradas como territorios mercantiles, los actuales mercados, y no como comunidades libres de ciudadanos igualmente libres. En esta fase incipiente del capitalismo moderno, la burguesía no solo se ocupó del libre flujo de mercancías y capitales, sino que apeló a la burocracia del Estado para refinar los sistemas de control de las masas ciudadanas y al mismo tiempo deshumanizarlas hasta convertir a los individuos en seres que vagan como insectos desorientados por las laberínticas galerías de un orden cada vez más incomprensible a medida que se adentran en él. Esta es la metáfora de la obra de Kafka, el señor K., quien actualiza la denuncia de la enfermedad hecha por Cervantes, sobre todo en la Metamorfosis, cuento al que también remite el mal de Q. Hemos visto que la historia de la humanidad es la historia de la lucha por el control del poder y del conocimiento. Pero, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es el saber? ¿Qué es el poder? Y finalmente, ¿para qué sirven el conocimiento, el saber y el poder? Siguiendo a Michel Foucault, el conocimiento es algo que está, es el fruto del árbol prohibido, y que si lo adquirimos, lo aprendemos y no lo digerimos, no nos altera ni modifica hasta tanto no hagamos de él una experiencia. El saber es esta experiencia, la digestión del conocimiento.
lo cual nos afecta, modifica y transforma profundamente, poniéndonos ante la encrucijada moral en la que podemos elegir entre el bien y el mal. Y he dicho, podemos. Y esto significa que el saber es una experiencia que trae consigo los efectos de un poder, cuyo ejercicio nos puede conducir en tanto sujetos humanos a la sumisión o a la emancipación, según sea nuestra fortaleza ética. Ahora bien, ¿qué es el poder? Podría decirse que es la capacidad humana de alcanzar la verdad, esa misma que Yahvé temía que conociera el hombre y por lo cual lo expulsó del paraíso. Pero, y vuelvo a Foucault, antes de que la capacidad de alcanzar la verdad, el poder es la capacidad de generar una verdad unívoca que se impone sobre otras verdades, operando así como la forma de dominio. Pero toda verdad se hace realidad a través del lenguaje. Y aquí el celo con que las clases dominantes han procurado, en todos los tiempos y en todos los estadios de civilización, controlar el habla, la escritura y la lectura, formas principales de comunicación entre los seres humanos para mantener el poder y ejercer su dominio sobre los demás. Esto significa, sin entrar en los pormenores del complejo vínculo entre saber y poder, que el lenguaje es un soberbio instrumento de imposición de una determinada verdad que trae consigo un sistema de legitimación de la misma y al mismo tiempo de exclusión de otras verdades, creando asimismo otros lenguajes que actúan como núcleos de exclusión. Así tenemos, por ejemplo, las universidades, cuyo metalenguaje académico las identifica como depositarias ecuménicas del saber. El capitalismo neoliberal ha impuesto su metalenguaje, ahora su metalenguaje economicista, contaminando el discurso político y excluyendo de este modo a los políticos, en beneficio de los tecnócratas, y a la mayor parte de la población con la burda colaboración de sus decidores mediáticos que repiten conceptos y fórmulas sin un verdadero conocimiento de lo que hablan. Es decir, que la impostura del discurso ha creado, como en las novelas de caballería, una realidad delirante. El poder hegemónico instaura así una forma de hablar, de vestirse, de ver y oír que al alejar o impedir el saber facilita la sumisión de la ciudadanía. El poder normaliza su verdad y el lugar donde se hace patente esta normalización de la verdad instituida, fruto de la monopolización del saber y del poder, es en la escuela. Aquí solo los niños que se adaptan al saber predeterminado y adoptan el discurso de la sumisión serán individuos normales, con posibilidades de éxito, mientras aquellos que no lo hagan, por ejemplo, los procedentes de una etnia, nacionalidad o clase social estigmatizada, serán anormales y sus posibilidades de triunfar, entre comillas, de triunfar en la vida, se reducirán notablemente. ¿Será por esto que inconscientemente, como un acto fallido, las escuelas de maestros primarios fueron llamadas normales? Es una pregunta. Michel Foucault escribió: todo sistema de educación es una forma política de mantener o modificar la adecuación de los discursos con los saberes y los poderes que implican. En este sentido, la educación es para él uno de los espacios donde las tensiones del poder se manifiestan de modo descarnado, especialmente entre el Estado y la Iglesia, y la escuela moderna, una fábrica de individuos normales modelados por una sociedad sumisa y disciplinada. La normalización de la literatura para esta sociedad sumisa y disciplinada se verifica, por un lado, en la consagración del argumento como metáfora del orden, ese orden que tanto respeta el protagonista del Mal de Q, la invención e imposición de los géneros literarios y la aceptación del canon realista decimonónico como estilo único de la industria, y por otro, en un modelo de escritor vulnerable a los reconocimientos mundanos, los premios y el posicionamiento social que le proporciona el sistema. Esto es un escritor normal que escribe libros normales para un lector normal. Este lector,
con supuesta facultad para reclamar al escritor libros que le permitan evadirse de una realidad que le incomoda o lo angustia, es en realidad un lector pasivo, convertido en un consumidor que ha sido privado de su capacidad de pensar, imaginar y rebelarse contra el poder que lo seduce y subyuga. Un lector que incluso, si llega a imaginar algo sugerido por su lectura, teme que aquello que imagina sea extraño al argumento y por lo tanto ajeno al dictado del autor, sin detenerse a pensar que lo que en realidad teme es salirse de la norma establecida. Este miedo interiorizado del lector consumidor es el mal de Q, que proyectado al individuo de la sociedad moderna, Erich Fromm llama miedo a la libertad. Un miedo que enajena, violenta, debilita y somete al hombre a un sistema cada vez más inhumano, insensible y represivo, que ha naturalizado la idea de que no hay posibilidad de cambio, que ninguna revolución es posible. Es decir, que este lector consumidor es uno de los reflejos de lo que Herbert Marcuse llama el hombre unidimensional, el hombre sin capacidad crítica, reducido a mercancía. Ahora hay que preguntarse, ¿está todo perdido? No está todo perdido. A pesar de la voluntad de las clases dominantes de monopolizar saber y poder y con este monopolio sustentar la ilusión de una verdad única, esta verdad impuesta puede ser resistida y cuestionada por el sujeto que toma conciencia de su propio saber, aunque sea excluido, minimizado o silenciado por el sistema. Este sujeto puede iluminar su propia verdad y emanciparse de aquella que lo esclaviza en la medida que comprenda, como lo enunció Isaac Asimov, que los problemas que plantea el conocimiento no los resolverá la ignorancia. En el mal de Q, que sigue la diagnosis del Quijote y la metamorfosis, el lector enfermo es representación del sujeto alienado de la modernidad, aquel que acepta las cosas como son y cree que el orden instituido no solo le da seguridad individual, sino que preserva la realidad de los ataques desestabilizadores de la imaginación. Este individuo que acepta la verdad impuesta por el sistema y ha dimitido, como Gregorio Samsa, de toda esperanza de emancipación, no puede evitar la perturbación que le provoca la lectura de un texto esencial. Es frecuente tomar a Don Quijote como la proyección de la locura de don Alonso Quijano, el lector compulsivo de libros de caballería. Sin embargo, Don Quijote no es un loco, sino representación literaria de una realidad falseada por las palabras, y como se verá en la segunda parte del libro, también anticuerpo de esa falacia que enferma a don Alonso Quijano. Don Quijote es la poderosa fuerza ética de la voz interior que, convertida en lenguaje, en historia, sale de las novelas de caballería a recorrer los caminos para interpelar la realidad y reconocerse en ella. Vuelvo. Habitar y ocupar el mundo. Como lo intuyó Michel Foucault, en Las palabras y las cosas, la aventura de este anacrónico caballero andante es probar que los signos legibles se asemejan a los seres vivos, pero a cada paso que da no encuentra correspondencia entre la realidad de las novelas de caballería y la realidad del mundo, salvo en su delirio. No la hay, porque no hay verdad en las palabras de aquellos libros, por lo que Don Quijote insiste en dar realidad a los signos vacíos del relato. El caballero fracasa en este propósito, pero la ética de su portentosa aventura lo convierte en héroe. A través de las andanzas de Don Quijote, Cervantes nos advierte que en esa escritura no describe el mundo, porque el antiguo compromiso entre la semejanza de las cosas y las palabras ha sido roto, y desde entonces hasta nuestros días las palabras vagan sin contenido ni sentido. Las palabras de la modernidad son, según dirá el sociólogo alemán Ulrich Beck, zombies, muertas vivientes, pues dan una visión engañosa y delirante del mundo, favoreciendo los excesos y la impunidad del sistema dominante. La mayoría de las novelas de género, por bestseller, los libros de autoayuda, pseudoensayos
Y todos aquellos que conforman la literatura oportunista que llena los escaparates y las mesas de novedades de las librerías, son las mismas a las que alude Cervantes como portadoras del mal que aflige a su pobre hidalgo. Pero en la segunda parte del Quijote, el libro se vuelve hacia sí mismo, para asegurar la verdad literaria que ha generado la aventura del caballero. Es el momento de renegar de esa voz sin espíritu que deja la violencia represiva y castradora del poder. Es el momento de resistir esa escritura corrompida y escribir y leer sin temor a la voz que todos llevamos dentro. Pero si bien el lenguaje, desde la escritura y consecuentemente desde la lectura, crea sus propios anticuerpos contra la realidad enajenante que nos inocula el sistema, el lenguaje necesita del loco y del poeta, de los que el sistema llama anormales, para cumplir con el cometido de demostrar que hay otra verdad opuesta a la interesada verdad de quienes hegemonizan el poder y el saber del mundo. He aquí la responsabilidad del poeta, consciente de su vocación y de la honestidad que exige su ejercicio para que el relato, su relato, se aleje del saber que nos separa del mundo, transmitiendo el conocimiento que albergan el corazón y el alma de la comunidad. De aquí que el lector, como parte viva y activa de esta comunidad, también deba asumir la responsabilidad de leer con sentido crítico, para establecer el concordato entre las palabras y su significado y devolverse su sentido a la vida en el mundo. Para terminar, si me permite, voy a leer el último tramo de un libro que escribí en una situación muy crítica, precisamente de pérdida de identidad ante el lenguaje. Ese libro se llamó, es una pequeña novela, como ven, se llamó El hijo del arquitecto, y es la historia de un arquitecto que construye la catedral más bella del mundo, pero acaba encerrado en ese mismo edificio porque ha confundido la perfección con la belleza. Están el hijo y su abuelo. Su abuelo le dice: tal vez tu padre, como nosotros ahora, observaba el perfecto y efímero trazo del vuelo de un ave cuando se lanzó desde la torre de su templo. Él, que amaba la belleza, comprobó que la había confundido con la perfección cuando supo que eran distintas y únicas en el concepto del mundo. Armonizarla requería un acto de valor, un sacrificio aberrante para los demás hombres, porque debía nacer del mismo corazón del monstruo que aún pervive en nosotros. Tal vez por ello vagó tanto tiempo, como un error de su propia escritura, por el cuerpo del dragón sin alma que era su obra. El mundo, me dijiste una vez, es una palabra. Sí, lo es. ¿Comprobó la tensión de la caña? Sí, lo es. El mundo humano, es una palabra sin pasado, sin presente y sin futuro. Una palabra que simplemente existe por un acto de voluntad. Es la lectura lo que fragmenta el ser de la palabra en presente, pretérito y futuro. Pero la lectura también es un acto de voluntad que perfecciona el mundo, porque evoca la dimensión del todo y valora el esfuerzo del hombre por superar el dolor, aunque este esfuerzo no sea más que un fugaz destello en el gran espacio. ¿Y Dios? ¿Dios? A esa hora, el susú de la marea avanzaba sobre la playa. El sol se hundía detrás de la oscura línea del horizonte y en el cielo, aún con algunos rumores del ocaso, aparecían indecisas y tímidas las estrellas, o acaso solo el reflejo de lo que fueron. Muchas gracias.